esta breve charla de introducción acerca de los conceptos básicos que implica Continuous Delivery. De todo esto, no hay idea que sea brillante, que valga la pena si no está implementada de alguna forma. Eso es lo que dice de alguna forma esa frasecita que está ahí. No vale de mucho que tengamos una excelente idea si no podemos llevarla a cabo y hacer de que esa idea florezca, ¿no? En algunos contextos de la industria del software, la forma en la que las ideas se materializan ocurren como en grandes lotes de laburo, ¿sí? La forma en la que se llevan las ideas a la realidad es a través de releases que son en general grandes, ¿sí? Después de mucho tiempo de desarrollo de uno o varios equipos se lanza una versión de ese software que incorpora un montón de funcionalidades. Eso suele ser así en un montón de lugares, ¿sí? Desde que se piensa hasta que se implementa y se pone en marcha pasa determinada cantidad de meses, a lo mejor uno o más años, y eso llega a producción. Ese es el concepto de Big Bang Releases. La forma en la que suceden esas grandes releases, esas Big Bang Releases, es a través de un desarrollo que típicamente suele ser secuencial. Primero desarrollamos determinada capa de la aplicación, después otra capa, después la capa superior y así, ¿sí? En vez de pensar, bueno, como ya vamos a ver en otros contextos, las cosas desde una perspectiva funcional, es decir, implementamos una funcionalidad con todo lo que eso implica. En estos contextos de Big Bang Releases sucede que las cosas se piensan secuencialmente. Construimos toda la capa de acceso a datos y luego, bueno, montamos sobre eso otra capa y así. Y sobre todo este contexto, lo que nos ocurre es que pasan cambios. Hay cosas que cambian de alcance, hay cuestiones de negocio que cambian y que hacen que el contexto de esa idea también cambie y sea necesario aplicar un cambio. Y sobre ese cambio hay que tener un control, porque en este contexto donde desarrollamos grandes releases y tenemos un desarrollo secuencial de todo eso, hay que hacer algo con el cambio y por lo general lo que suele suceder es que hay que controlarlo de alguna manera. Hay que hacer que los cambios no alteren tanto el plan, sino que el plan pueda llevarse a cabo y una vez que ese plan sea llevado a cabo, bueno, ahí sí pensar en las distintas cuestiones que haya que cambiar, ¿sí? Las ideas y las necesidades del negocio se establecen, se llevan a cabo a partir de determinada cadencia, a partir de determinado ritmo. Nosotros como equipo nos comprometimos con el cliente a construir una solución y a poder darle a esa solución un determinado ritmo sobre el cual iremos marcando y iremos comprometiendo, creando nuevos compromisos de ir incrementando esa funcionalidad, ¿sí? Ya no pensamos en releases grandes en cuanto a alcance, sino que pensamos en releases más pequeñas, que vayan implementando las cuestiones más esenciales de esa idea y a partir de eso empezar a construir una relación de aprendizaje, en donde a partir del feedback que nos da estas primeras experiencias de poner en marcha la idea y ver cómo funciona, eso nos da el input para seguir estableciendo nuevas releases para poner a prueba estas experimentaciones que estamos haciendo como inicial. No pensamos el desarrollo mediante capas de implementación aisladas, sino que lo pensamos de forma concurrente, en donde distintos integrantes del equipo van construyendo distintas facetas de esa funcionalidad de forma concurrente, todos a la vez, ¿sí? Eso es una característica de este contexto de desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En todo este escenario que les planteo, los cambios ya no buscan controlarse, sino que se busca que lo que hacemos se adapte a los cambios, ¿sí? Los cambios los aceptamos. Sabemos que en este contexto van a suceder todo el tiempo, pero como nosotros establecemos una determinada cadencia de entregas de releases frecuentes, esperamos que sucedan cambios porque para nosotros son bienvenidos, porque eso forma parte un poco del feedback que obtenemos de las actividades que vamos haciendo y un poco del aprendizaje que vamos teniendo todo el negocio, como del equipo, de la tecnología,
cliente, en una relación recíproca donde nosotros aprendemos de él y él aprende de nosotros. En ese contexto esperamos cambios y nos adaptamos a esos cambios para poder estar siempre alineados con que la materialización de esa idea busca ser efectiva y de valor para el cliente. Bien. En ese contexto, en este último escenario que planteo, es donde vive la práctica de continuous delivery, ¿sí? Como ya les había dicho medio así a la pasada anteriormente, continuous delivery no es una cosa, no es una herramienta, no es un producto, no es una sola práctica, sino que es un conjunto de principios metodológicos y principios técnicos que a nosotros nos permiten poder materializar esa idea, esa hipótesis que tiene el cliente sobre una solución que busca de forma frecuente, ¿sí? En donde nosotros como equipo nos valemos de procesos y de herramientas que nos permiten tener en todo momento del ciclo de desarrollo un potencial producto que sea deployable incluso a ámbitos productivos, ¿sí? No solamente un prototipo que puede ser evaluado en un contexto de pruebas, hay distintos ambientes de pruebas, ya lo vamos a ver, sino que con Continuous Delivery apuntamos a que en todo momento como equipo podemos apretar un botón y que el incremento en el que estamos trabajando sobre esta idea sea deployable a producción y sobre el cual podamos hacer evaluarlo. Eso es Continuous Delivery. En este grafiquito podemos ver cuáles son las etapas que componen a este ciclo de cosas que suceden para materializar estas ideas de negocio. En estas etapas se van sucediendo distintas actividades y hay distintas prácticas técnicas que entran en el juego, en donde todo el equipo colabora. El Continuous Delivery es una práctica como tantas otras de colaboración, que implican que todos estemos alineados con un mismo objetivo, tanto el cliente como las distintas partes que componen a un equipo de desarrollo, ya sea nosotros como testers, programadores, personas de operaciones, que son las que tienen el control y que suelen administrar los distintos ambientes que usamos, incluso los productivos. ¿Sí? Todos tenemos que estar alineados por un mismo objetivo. Eso es esencial para esta práctica. Entonces, en este contexto lo que sucede es que encontramos que hay distintas etapas y que en esas etapas ocurren distintas cosas, ¿sí? En esta primera etapa del ciclo, esa etapa se llama Commit Stage, suelen haber distintas actividades técnicas, ¿sí? En donde el producto se buildea, si es un producto de software que se compila, y se corren determinados tipos de test, ¿sí? En particular los test de unidad o los test de integración, son todos test que, bueno, como vamos a ver más adelante, son test que corre usualmente el programador, ¿sí? Esto que está acá es algo que se llama matriz de testing ágil. En el contexto del testing ágil, el testing es una actividad que está a cargo de todo el equipo, la calidad del producto es algo que está a cargo de todo el equipo y si bien los testers tenemos un rol muy importante en ese sentido, nosotros distribuimos la responsabilidad del equipo, ya no estando como clientes tradicionales en donde únicamente el tester es el que tiene que preocuparse, velar por la calidad. Acá es una actividad de todo el equipo. Y en ese escenario en donde la actividad la calidad es una actividad compartida, una responsabilidad compartida, en la commit stage, o sea, en la primera parte de todo este proceso de delivery continuo, las actividades que se dan son actividades que están orientadas hacia cuestiones técnicas de la aplicación que le dan soporte al equipo, ¿sí? Las verificaciones que hacemos sobre el producto están orientadas a cuestiones de tecnología, a cuestiones técnicas que le dan soporte al equipo en la construcción del producto, ¿sí? Esos son los test unitarios o test de integración y suelen ser automatizados, ¿sí? La commit stage es una etapa en donde
por cada incremento de código que el programador hace sobre el producto se corre de manera automática, ¿sí? En un determinado contexto, en un determinado ambiente, ¿sí? Esto que estamos viendo, que es cómo Continuous Delivery se lleva a la práctica, es a través de un patrón que se llama Deployment Pipeline, que es algo que no les conté antes de empezar, hubiera sido mejor. Para hacer Continuous Delivery, como les contaba, y para materializar una idea de la forma en que estábamos hablando recién, a partir de una cadencia y de desarrollo concurrente y demás, hay un patrón, una determinada arquitectura propuesta que tiene el nombre de Deployment Pipeline, porque justamente a lo que apunta es a tener una especie de canal, una especie de, bueno, sí, canal, en donde las distintas etapas de construcción del producto fluyen, ¿sí? Fluyen frecuentemente, por eso se llama así, Deployment Pipeline. Entonces, en un pipeline, hablamos de que la commit stage es lo primero que se hace cuando el programador hace un push de código, o sea, sube el código al repositorio de código fuente de la aplicación, se corren estos tests que nos van a decir en cuestión de minutos si el producto sigue en condiciones de poder seguir transitando el deployment pipeline o hay un defecto que lo invalida, y eso es inmediato, ¿sí? Por eso fíjense que dentro de este patrón, dentro de este deployment pipeline, fíjense que en un extremo tenemos actividades que ocurren con mucha rapidez, que son showstoppers, es decir, determinan, son binarias, o seguimos o no seguimos, y que son, ya vamos a ver esto, neutrales de cualquier ambiente, digamos. O sea, todavía no estamos trabajando en un ambiente que se asemeja al final, sino en un lugar, un ambiente mucho más controlado, donde nos interesa saber si el producto está o no está, corre o no corre, ¿sí? Luego de eso, lo que sigue es otra etapa en donde lo que sucede son distintas actividades que tienen el propósito de verificar la correcta aplicación de las reglas del negocio que el programador construyó, ¿no? Y eso, en nuestra matriz de testing ágil, sucede en el cuadrante 2. Medimos cuál es la calidad del producto en determinada instancia del proceso de desarrollo, que suele ser en instancias tardías, porque primero tenemos que hacer que esta secuencia termine, ¿no? Como que se va construyendo todo de a poco. Entonces, en el contexto del delivery continuo, la calidad del producto no se mide en una instancia tardía, sino que está incluida en el producto desde el principio. O sea, el producto se consigue, acompaña el proceso en todo momento. Ese concepto de calidad, esa dimensión de calidad, suele tener el nombre de calidad integrada, ¿sí? El proceso nace con calidad de producto en sí mismo y ya no es necesario, no es obligatorio para saber que el producto cumple con las especificaciones del cliente y es capaz de satisfacer la necesidad del cliente. Ya no es necesario medirlo en algún momento porque ya tiene la calidad integrada, ¿sí? Desde el primer momento en que el desarrollador llega código, ya hay actividades que te dicen si eso está o no está. Eso es cómo funciona la calidad del producto en el escenario del delivery continuo. La otra cosa que es muy importante, sobre todo desde la perspectiva del negocio, es que siempre estamos en condiciones de poder entregar una versión del producto con solo apretar un botón, ¿sí? Y en cualquier momento del ciclo. En la medida que lo necesitemos, podemos ser capaces de entregar una versión productiva. Eso es algo muy importante también. Y por lo tanto también este esquema nos permite responder rápido a las necesidades del mercado. Hay distintas técnicas de release en donde uno es capaz de evaluar si esa release es capaz de satisfacer las necesidades del usuario o no. No vamos a entrar mucho en detalle, pero hay distintas formas de poder hacer distintos tipos de release en donde uno puede evaluar con determinado conjunto de usuarios si eso funciona o no, si la solución funciona o no. Si no funciona, hacemos el prueba, si funciona, la desplegamos al resto de los usuarios. Hay otras técnicas en donde lo que se puede hacer es
deployar en simultáneo distintas versiones de la aplicación, quizás con un look and feel distinto o con alguna característica por el estilo distinta, y evaluar en qué conjunto de usuarios tiene mejor impacto. Entonces después nos quedamos con la que más éxito tuvo, haciendo una risa al resto de usuarios, distintos tipos. Bueno, todo eso tiene que ver con que de esta forma nosotros como equipo somos capaces de responder más rápido a las necesidades del mercado, que es en el fondo lo que motiva este modelo de desarrollo de software. Poder responder rápido a las necesidades que tenga el mercado, no tener que estar meses teniendo la incertidumbre si realmente lo que hacemos va a tener el impacto que buscamos junto con el cliente o no.